Era una noche oscura y fría. La luna apenas asomaba entre las nubes, proyectando sombras inquietantes sobre el asfalto. El viento susurraba entre los surtidores de gasolina, arrastrando consigo hojas secas y papeles olvidados. Silbaba con un tono agudo, casi lúgubre, como si intentara advertirme de un peligro inminente. Aquella madrugada me encontraba solo en la gasolinera, envuelto en una sensación de vacío inquietante. Mis compañeros estaban de descanso, y el lugar parecía detenido en el tiempo. No había un alma en la carretera, solo el reflejo intermitente de los semáforos en rojo y el lejano zumbido de un poste de luz parpadeante. A medida que avanzaban los minutos, el silencio se volvía más pesado. De vez en cuando, el viento sacudía el letrero luminoso de la estación, haciendo crujir el metal como un susurro espectral. Miré alrededor, esperando ver algún coche aparecer en la distancia, pero todo seguía igual, un paisaje desolado y frío, como si el mundo entero hubiera desaparecido. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido monótono de los fluorescentes que titilaban a ratos. A veces, el crujir de las hojas secas que el viento arrastraba contra la puerta rompía la calma, generando una sensación inquietante. Afuera, la oscuridad de la madrugada lo cubría todo, apenas iluminada por las farolas distantes y mortecinas. Estaba sentado tras el mostrador, tamborileando los dedos sobre la madera y mirando distraídamente el reloj. Las manecillas avanzaban con una lentitud desesperante, marcando las 3 de la mañana con un leve clic. La tienda estaba vacía, solo el eco de mis propios pensamientos me hacía compañía en la quietud del lugar. De repente, un sonido ajeno irrumpió en la monotonía, el rugido de un motor que se apagaba justo afuera. Alcé la vista de inmediato, sintiendo un ligero escalofrío recorrer mi espalda. No esperaba clientes a esa hora, y la sensación de ser observado comenzó a instalarse en mi pecho con una inquietante pesadez. Miré por la ventana y vi un automóvil negro, antiguo, de esos que parecen sacados de otra época. Su carrocería estaba cubierta de una fina capa de polvo, y los faros, aunque apagados, reflejaban débilmente la luz de la luna. De repente, el motor se detuvo de golpe con un ruido seco, como un último suspiro antes del silencio absoluto. La puerta del vehículo se abrió lentamente, con un chirrido prolongado que me hizo estremecer. Durante unos segundos, nada sucedió, como si la propia noche contuviera el aliento. Luego, una figura emergió con calma, casi como si flotara. Era un hombre alto y delgado, envuelto en un abrigo oscuro que se agitaba levemente con el viento. Su piel era pálida, de un tono casi ceniza, como si la vida apenas lo tocara. Sus rasgos eran afilados, con una expresión inescrutable que inspiraba una extraña mezcla de fascinación y temor. Pero lo peor eran sus ojos. Dios, aquellos ojos. No reflejaban la luz, no mostraban emoción, eran pozos de sombra insondable, vacíos como el espacio profundo, y al mirarlos sentí que algo dentro de mí se encogía de miedo. Se acercó con pasos medidos hasta el mostrador, deslizándose con una cadencia tan precisa que parecía ensayada. Cada uno de sus movimientos tenía un aire mecánico, como si su cuerpo estuviera acostumbrado a recorrer ese mismo trayecto cientos de veces. La luz tenue del local proyectaba su sombra alargada sobre el suelo de baldosas gastadas, creando una silueta distorsionada y casi inhumana. Su voz era profunda y gutural, cargada con una resonancia que parecía rebotar en las paredes antes de desvanecerse. Era un sonido extraño, como si no proviniera de una sola garganta, sino de muchas. Una vibración áspera y antigua, como el crujido de ramas secas al quebrarse bajo el peso de un paso invisible. «Buenas noches, joven. Necesito combustible», dijo, y sus palabras se sintieron más como un mandato que como una petición. No parecía una voz humana, sino un eco de muchas, como si dentro de él habitasen otras presencias susurrantes. Tragué saliva, tratando de evitar que mi nerviosismo fuera evidente. Mi mente luchaba por racionalizar lo que tenía frente a mí, buscando explicaciones lógicas para aquella sensación de extrañeza. Sí, por supuesto. ¿Cuánto desea? Conseguí articular, aunque mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Mi mano temblorosa se posó sobre la caja registradora, lista para marcar el monto, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. El hombre inclinó la cabeza con una sonrisa helada, una mueca que no llegaba a sus ojos. Parecía disfrutar del incómodo silencio que se había formado entre nosotros. Su voz, grave y pausada, resonó con una calma inquietante cuando habló. «Llena el tanque». «No tengo prisa», dijo,
con un tono que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Sus palabras flotaron en el aire como una amenaza velada, aunque no había nada explícito en ellas. Tragué saliva y salí del mostrador, sintiendo el peso de su mirada clavada en mi espalda. El sonido de mis pasos sobre el pavimento parecía más fuerte de lo normal, como si la noche amplificara cada movimiento. Me acerqué al vehículo, un coche antiguo de pintura oscura y sin brillo, como si la luz evitara reflejarse en él. Mis manos temblaban al colocar la manguera en el tanque. Intenté controlar mi respiración, pero la sensación de inquietud solo aumentaba. Fue entonces cuando lo noté. Un extraño aroma a azufre flotaba en el aire, pesado y persistente, como el humo que queda después de un incendio. Lancé una mirada fugaz al hombre, quien seguía observándome con aquella sonrisa gélida. Sus ojos parecían demasiado oscuros bajo la luz tenue de la estación de servicio. Algo en él no encajaba del todo, como si fuera un visitante de un mundo al que yo no pertenecía. El hombre me miró fijamente, su sonrisa helada se ensanchó con una lentitud inquietante, como si saboreara el momento. Sus ojos, oscuros y brillantes, reflejaban una mezcla de burla y advertencia. «No deberías», susurró con voz rasposa, un sonido apenas audible que se deslizó en el aire como un presagio siniestro. La noche es territorio de cosas que no comprendes, entidades que acechan en las sombras con paciencia infinita. Bajo la luz tenue de los faroles, las siluetas se retuercen, adquiriendo formas imposibles que juegan con la mente. Un simple murmullo, el crujido de una hoja seca o el susurro del viento pueden convertirse en señales ominosas, insinuaciones de algo que observa, algo que espera. Es el momento en que lo inexplicable cobra vida, cuando las reglas de la realidad parecen distorsionarse. Las sombras se alargan, formando figuras que no deberían existir, y el aire se carga de una quietud sofocante. A cada paso, el suelo parece más blando, como si ocultara secretos bajo su superficie. En la penumbra, la sensación de ser observado es abrumadora, un peso invisible que se aferra a la piel y eriza la nuca. De repente, su voz retumbó dentro de mi cabeza. Debe ser difícil trabajar solo en la noche. Nunca sabes quién puede aparecer. Las palabras parecían atravesar mi mente con una claridad escalofriante, como si no provinieran de un ser humano, sino de algo más. En ese momento, la quietud de la oscuridad que me rodeaba se hizo aún más palpable, como si algo invisible estuviera observándome desde las sombras. El silencio que seguía era pesado, denso, y en mi pecho comenzó a crecer una sensación de incomodidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté sonreír, pero mis labios no se movieron. Fue como si mi cuerpo hubiera quedado paralizado por un instante. La oscuridad de la habitación parecía volverse más densa, y cada rincón se tornaba más aterrador a medida que mi mente trataba de encontrar alguna lógica en esas palabras. Sí, bueno, uno se acostumbra, murmuré finalmente, intentando sonar más calmado de lo que realmente me sentía. Sin embargo, mis pensamientos seguían corriendo en todas direcciones, preguntándose si en realidad estaba solo o si algo, o alguien, me acechaba desde el otro lado de la pared. El hombre me miró fijamente, su sonrisa helada se ensanchó. Sus ojos, oscuros y penetrantes, reflejaban una amenaza silenciosa, una advertencia que erizaba la piel. «No deberías», susurró, su voz apenas un aliento, como un presagio siniestro que flotaba en el aire. «La noche es territorio de cosas que no comprendes, cosas que acechan en las sombras». Las siluetas de los árboles se retuercen como figuras espectrales, proyectando sombras que parecen moverse por sí solas. A lo lejos, el ulular del viento se mezcla con susurros irreconocibles, sonidos que no pertenecen a este mundo. Bajo la luz tenue de los faroles, todo parece distorsionado, y los sonidos más insignificantes se transforman en ecos inquietantes. Un simple crujido se siente como un grito lejano, y el murmullo del viento parece arrastrar palabras incomprensibles. Es el momento en que lo inexplicable cobra vida, donde la certeza se desmorona y la mente comienza a dudar de lo que ve. Es cuando la realidad se vuelve frágil y cualquier cosa puede acechar desde la penumbra. Una sombra indistinta parece moverse entre los callejones, demasiado rápida para ser humana, demasiado silenciosa para ser real. La sensación de ser observado se intensifica, un escalofrío recorre la espalda, y la sospecha se convierte en certeza. No estás solo. Me giré para mirarlo, y en ese instante, su rostro cambió. Sus ojos, antes apagados y comunes, se encendieron con un resplandor rojo, un fulgor sobrenatural que me atravesó hasta los huesos. Era un brillo intenso,
como brasas ardiendo en la penumbra, tan hipnótico como aterrador. Por un segundo, sentí que aquellas pupilas no solo me observaban, sino que escarbaban dentro de mí, hurgando en lo más profundo de mi ser. Su sonrisa se ensanchó más de lo humanamente posible, desfigurando su cara en una mueca antinatural. Sus labios se estiraron hasta límites grotescos, como si la piel se resquebrajara bajo una presión invisible. En la oscuridad de su boca, asomaron dientes afilados como agujas, cada uno reluciente bajo la escasa iluminación de la gasolinera. Eran demasiados, imposibles en una mandíbula normal, perfectamente alineados como los de un depredador a punto de atacar. Un escalofrío me recorrió la espalda, erizando cada vello de mi cuerpo con una intensidad dolorosa. Un instinto primitivo gritaba en mi interior, una alarma ancestral que me decía que aquello no era un hombre. No podía serlo. La forma en que su piel parecía vibrar, como si su carne luchara por contener algo más grande, más oscuro, era suficiente para entender que estaba frente a algo antinatural. Quise moverme, correr, pero el miedo me sujetó con garras invisibles. Di un paso atrás, tropezando con el surtidor. El golpe seco resonó en la noche, un eco sordo que se perdió entre el silbido del viento. Mi respiración se aceleró, convirtiéndose en jadeos entrecortados que parecían no llevar oxígeno a mis pulmones. Mis manos temblaban de forma incontrolable, como si fueran ajenas a mí. El sudor frío resbalaba por mi frente y se acumulaba en la curva de mis cejas antes de gotear sobre mis mejillas. La adrenalina me gritaba que corriera, que me alejara cuanto antes, pero mis piernas estaban paralizadas, pesadas como plomo. El miedo se aferraba a mis huesos con una fuerza asfixiante. Intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba seca, como si hubiera tragado polvo. Frente a mí, la silueta sombría permanecía inmóvil, observándome con una presencia opresiva que erizaba cada vello de mi piel. ¿Quién es usted? Logré balbucear, aunque mi voz apenas fue un susurro quebrado. Mi propia pregunta se perdió en el aire, sofocada por el retumbar acelerado de mi corazón. El hombre se inclinó hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Su aliento, caliente y sulfuroso, me envolvió, un hedor que me recordó el olor de la carne quemada y la ceniza. Cada exhalación parecía impregnar el aire con un mal antiguo, como si toda la podredumbre del infierno se condensara en su respiración. Sus ojos, dos brasas ardientes, me escrutaban con un placer inquietante, como si disfrutara del miedo que me consumía. Su mirada no parpadeaba, intensa, depredadora, perforando mi alma como garras invisibles. A su alrededor, la sombra se espesaba, serpenteando en torno a su figura con un movimiento casi consciente, como si la oscuridad misma le obedeciera. Algunos me llaman demonio, otros, el príncipe de la oscuridad, pero tú puedes llamarme, el diablo, susurró con una voz que parecía venir desde las profundidades mismas del abismo. Su tono era sedoso, letal, cargado de una autoridad inhumana. Cada sílaba vibró en mi pecho como un eco maligno, resonando en lo más profundo de mi ser, mientras el mundo a mi alrededor parecía plegarse a su presencia. Mi corazón se detuvo un instante, como si el tiempo se hubiese congelado en una fracción de segundo. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, erizándome la piel y nublando mi mente. Sentí un vacío en el pecho, un abismo oscuro que me absorbía sin piedad, robándome el aliento. El miedo me paralizó, convirtiendo mi cuerpo en piedra, inmovilizando cada músculo con una fuerza invisible. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se negaron a responder, como si estuvieran ancladas al suelo. Un sudor frío empapó mis manos temblorosas, pero ni siquiera esa sensación bastó para romper el hechizo del terror. No podía moverme, no podía gritar, ni siquiera podía apartar la mirada de aquella presencia ominosa. Cada fibra de mi ser deseaba huir, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta, ahogada por un nudo de angustia. Mi respiración se volvió errática, entrecortada, como si el aire mismo se negara a entrar en mis pulmones. Solo podía mirar aquellos ojos infernales que parecían devorar mi alma con su sola existencia. Brillaban en la penumbra con un resplandor antinatural, profundos y abrasadores, como dos brasas encendidas en la noche. En su reflejo, vi mis propios miedos materializándose, acechándome desde lo más profundo de mi subconsciente. Cada célula de mi ser me rogaba que escapara, que rompiera el hechizo y corriera sin mirar atrás. Pero estaba atrapado en su influjo, prisionero de un horror que nunca antes había experimentado. No era solo el miedo a lo desconocido, sino la certeza de que algo mucho peor se cernía sobre mí, aguardando el momento exacto para reclamar mi alma. El hombre,
o lo que fuera, soltó una carcajada que resonó en la noche, un sonido profundo y gutural que se extendió como una onda invisible en el aire. Aquella risa no era humana, tenía algo primitivo y malévolo, como si en cada vibración ocultara siglos de secretos oscuros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una advertencia ancestral que me decía que corriera, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. Luego, con un chasquido de sus dedos, el tanque del auto se llenó por completo, un acto que desafió toda lógica y comprensión. No hubo sonido de líquido fluyendo, ni olor a gasolina, solo el frío e irrefutable hecho de que la aguja del indicador subía sola. La sensación de irrealidad me golpeó con fuerza, como si el mundo hubiera perdido sus reglas y yo estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La aguja del indicador marcaba el nivel máximo de combustible, una prueba tangible de lo imposible que acababa de ocurrir ante mis ojos. Aún así, ese detalle parecía insignificante comparado con la presencia de aquel ser, que me observaba con una media sonrisa. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño, como brasas encendidas en la penumbra, y su expresión sugería que aquello era solo el principio de algo mucho más aterrador. Se giró con una tranquilidad inquietante, como si todo estuviera cuidadosamente planeado, como si supiera algo que yo ignoraba por completo. Sus pasos resonaron en el asfalto húmedo mientras avanzaba hacia su auto, con esa calma exasperante que hacía que mi piel se erizara. Cada movimiento suyo parecía cargado de un significado oculto, un juego de ajedrez en el que yo apenas era un peón sin control sobre su destino. Al llegar a la puerta del vehículo, se detuvo, no por vacilación, sino con la certeza de alguien que sabe que tiene la última palabra. Giró ligeramente la cabeza y me miró, sosteniendo la mirada por unos segundos eternos. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era de burla ni de satisfacción, sino algo peor, una sonrisa que ocultaba intenciones inescrutables, una que aún se filtra en mis sueños y se convierte en la sombra de mis peores pesadillas. «Nos veremos de nuevo, muchacho», murmuró, y su voz, profunda y medida, no tenía el filo de una amenaza, sino el peso de una certeza. No hubo agresividad en su tono, ni un dejo de advertencia. Solo una promesa, dicha con la seguridad de quien siempre consigue lo que quiere. Entonces, sin prisa, abrió la puerta del auto, se deslizó dentro y desapareció en la noche, dejándome allí, con el eco de sus palabras retumbando en mi mente. Se giró con una tranquilidad inquietante, como si todo estuviera cuidadosamente planeado, como si supiera algo que yo ignoraba por completo. Sus pasos resonaron en el asfalto húmedo mientras avanzaba hacia su auto, con esa calma exasperante que hacía que mi piel se erizara. Cada movimiento suyo parecía cargado de un significado oculto, un juego de ajedrez en el que yo apenas era un peón sin control sobre su destino. Al llegar a la puerta del vehículo, se detuvo, no por vacilación, sino con la certeza de alguien que sabe que tiene la última palabra. Giró ligeramente la cabeza y me miró, sosteniendo la mirada por unos segundos eternos. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era de burla ni de satisfacción, sino algo peor, una sonrisa que ocultaba intenciones inescrutables, una que aún se filtra en mis sueños y se convierte en la sombra de mis peores pesadillas. «Nos veremos de nuevo, muchacho», murmuró, y su voz, profunda y medida, no tenía el filo de una amenaza, sino el peso de una certeza. No hubo agresividad en su tono, ni un dejo de advertencia. Solo una promesa, dicha con la seguridad de quien siempre consigue lo que quiere. Entonces, sin prisa, abrió la puerta del auto, se deslizó dentro y desapareció en la noche, dejándome allí, con el eco de sus palabras retumbando en mi mente. El motor rugió como una bestia hambrienta, un sonido profundo y estremecedor que erizó cada vello de mi cuerpo. En un parpadeo, el auto desapareció en la oscuridad de la carretera, como si la noche misma lo hubiera devorado. No dejó rastro alguno, salvo el aroma penetrante del azufre, un hedor denso y sofocante que me llenó los pulmones. Mi alma tembló de terror mientras mis piernas parecían ancladas al suelo, incapaces de moverse. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal, alguna prueba de lo que acababa de presenciar, pero la calle estaba desierta. Solo el eco lejano del motor se desvanecía en el silencio, mientras la niebla comenzaba a arremolinarse a mi alrededor, densa y casi irreal. El frío nocturno se aferró a mi piel como garras invisibles, clavándose en cada rincón de mi ser. Sentía el miedo palpitando en mi pecho, acelerando mi respiración, nublando mi juicio. Cada sombra a mi alrededor parecía moverse, como si la oscuridad se burlara de mí, como si no estuviera solo.
Nunca volví a trabajar solo en la madrugada. Jamás. La idea de volver a pisar aquel lugar cuando la noche lo dominaba, todo me resultaba insoportable. Prefería perder mi empleo antes que enfrentarme de nuevo a lo desconocido, a esa presencia que, aunque fugaz, había dejado una marca imborrable en mi alma.